Estás escuchando La Escuela del Aire. Hola, continuamos con La Escuela del Aire. Los niños, niñas y adolescentes deben sentirse seguros en la escuela. Escolares que estén expuestos a la violencia sufren daños físicos y trastornos psicológicos que tienen efectos negativos y que perjudican su aprendizaje, sin contar que también influye en la deserción escolar. Hoy nos acompaña Tania Rebollar, especialista de convivencia escolar del Ministerio de Educación, con quien vamos a conversar sobre este tema. Bienvenida a la Escuela del Aire, Tania. Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué cifras tiene el Ministerio de Educación sobre la violencia escolar hasta el momento? Mira, te cuento, el Ministerio de Educación cuenta con la plataforma del CICB, donde se recogen los reportes de casos de violencia en las escuelas. El CICB existe ya 10 años, desde 2013, y desde ahí se han recogido 61.383 casos de violencia escolar, donde la víctima siempre es la o el estudiante, ¿no? Y de esas cifras, casi el 50% de víctimas han sido hombres y el otro 50% mujeres, es muy parejo. Y en lo que va del año, hasta fines de julio del 2023, ya tenemos un recojo de reportes de 8.707 casos, en donde también las cifras son similares entre hombres y mujeres como víctimas de violencia. Las regiones con mayor cantidad de reportes es Lima Metropolitana, que es muy grande, ¿no? Con más de 22.000 casos, pero luego le sigue la región Piura, y Arequipa, Junín y La Libertad, con entre 4.000 y 2.500 casos ya recogidos. Recogemos casos de reportes de violencia física, psicológica y sexual. Prima sobre todo la violencia física y la violencia psicológica en el año, con más de 3.500 casos en cada tipo de violencia, pero también hay un alto número de violencia sexual en las escuelas, donde quienes son más afectadas son las niñas y adolescentes. ¿Cómo puede organizarse una escuela para prevenir situaciones de violencia? Las escuelas, a partir de los lineamientos y orientaciones del mismo ministerio, cuenta con un comité de gestión de bienestar. Este comité de gestión de bienestar es un espacio participativo y donde se representan a los distintos actores y actoras de la comunidad educativa y pueden justamente fomentar acciones para la prevención y atención de la violencia escolar. El Comité de Gestión de Bienestar está conformado y es liderado por él o la directora o director, pero también participan el coordinador de tutoría, el coordinador de convivencia escolar y el responsable o la responsable de inclusión, que son docentes, ¿no? Si la escuela contara con un psicólogo o psicóloga, también participa. Y bueno, tiene representación de las familias, mamás, papás, que se involucren, y también de las y los estudiantes. Entonces, este es un espacio que promueve acciones de prevención, de atención oportuna en los casos de violencia, y que sobre todo impulsa, implementa y desarrolla actividades para la promoción de la convivencia escolar y mejorar el clima en la escuela. Entonces, es una instancia de organización que participa en la toma de decisiones de la escuela, justamente para hacer como un llamado de atención en las cosas que están pasando y también generar espacios donde se discuta sobre esta problemática y se puedan promover acciones desde la experiencia de cada uno de estos actores. ¿Qué rol puede cumplir el profesor para evitar que se presenten casos de violencia en el aula o entre compañeros? Ya el docente, la docente y la escuela en su organización cuenta, por ejemplo, con el Comité de Gestión del Bienestar. Se cuenta también con las normas de convivencia de la escuela, ¿no? Que son parte del reglamento interno y que aterrizan también en el aula por las normas de convivencia del aula, y que estas deben ser participativas. Los estudiantes, las estudiantes tienen que participar en este proceso de desarrollar o diseñar estas normas de convivencia para que se sientan identificadas y las apropien. Pero también es importante que se usen metodologías reflexivas y la práctica de valores, ¿no? Que también el aula o el espacio educativo sea un lugar donde conversemos, reflexionemos de lo que está pasando. Si algún niño o niña interrumpe todo el tiempo en la clase, es importante que se converse en el espacio, que no solo se llame la atención, ¿no? Que no haya esta idea de que todo tiene que ser, ¿no?, un castigo, sino que conversar y que preguntemos entre todos y todas qué está pasando, por qué nos molesta, en realidad nos da risa, no nos da risa, qué pasa, ¿no?, con el resto de actores. También es importante el trabajo colegiado, ¿no? De la experiencia de nuestros pares aprendemos, y de hecho hay estrategias y buenas prácticas
y es importante apoyarnos entre docentes. Ahí es cuando hablamos también de reforzar los espacios de desarrollo de habilidades socioemocionales entre docentes. Es importante que haya espacios de reflexión y de intercambio. Y promover la cultura del reporte en la escuela para visibilizar lo que está pasando. A veces hay el temor de que si reportamos, ¿no? Es como echarle la culpa, como no sé si al final se va a resolver, es más trabajo para el director o la directora, ¿no? Pero cuando reportamos, estamos justamente, como decía los datos del inicio, ¿no? Nos da una idea de qué está pasando. Igual, reportar en la escuela es darnos una idea de qué está pasando. Es aprender también a no quedarnos callados y calladas ante la violencia. Es problematizar también lo que está pasando, no normalizar que te den cocacho porque hablaste en clase, ¿no? Que sabemos que sucede, no normalizar ciertas actitudes sexistas en el aula. Entonces, por eso es importante reportar, porque estamos acostumbrándonos a identificar la violencia y hablar al respecto y también hacer que se cumplan nuestros derechos, ¿no? Que se nos respete. ¿Qué apoyo necesitan los docentes para crear entornos seguros y prevenir la violencia escolar? Mira, el rol de los docentes y las docentes es principal, ¿no? Es primordial, es muy importante. Es importante también, y lo que hacemos desde la convivencia escolar como propuesta del Ministerio, es trabajar la prevención de violencia desde un enfoque de derechos y ejercer la disciplina desde esta perspectiva también. Entonces, ahí estamos viendo que el docente, la docente, tiene que tener herramientas para generar un aula o un espacio más democrático, más seguro, donde no haya violencia. Desde la premisa de que en el Ministerio no aceptamos ningún tipo de violencia ni trato humillante hacia niños y niñas, y la forma de ejercer la disciplina es desde un trato firme pero amable, ¿no? En donde se contribuye en realidad a la reflexión del adolescente o el niño o la niña sobre lo que ha hecho, y se trata de reparar, porque también partimos de la premisa de que quien tiene una actitud disruptiva es justamente porque está pasando quizás por algún proceso podría ser incluso violencia en su propio entorno, en la familia, o quizás algún tipo de riesgo por falta de cuidado. Entonces ahí es muy importante que el docente, la docente esté muy atento, muy atenta a estos signos de alerta, cómo está el estudiante, cómo se siente en su clase. Y para ello tiene que generar confianza con las y los estudiantes, tiene que valorar la diversidad que hay en su aula y trabajar desde la inclusión y la promoción de derechos. Tiene que establecer relaciones de confianza con los estudiantes, pero también con las familias, ¿no? Invitar a que participen y a que se sientan los adolescentes, los niños, las niñas útiles para tomar decisiones sobre su espacio. ¿Cómo pueden participar los padres de familia y la comunidad en la prevención de la violencia en la escuela? Los papás, las mamás, las familias tienen que estar involucradas en lo que está pasando con los niños y las niñas en las escuelas. Tienen que estar involucrados en las instancias de participación, en la PAFA, en las VAPE, que se encargan de cuidar cómo llegan y cuál es la ruta por la que pasan los niños y las niñas cuando van a la escuela. Quizás en zonas rurales también ver la manera de organizarse para que haya una comunidad segura y un espacio seguro de los niños y las niñas, y también las familias pueden estar atentos y atentas a estas llamadas de alerta o estos signos de alerta de cuando un niño o una niña puede estar en riesgo tanto de estar pasando por algún tipo de violencia en la escuela, ¿no? Ya sea física, psicológica o sexual, y cuando también puede estar en riesgo de ser un posible agresor o agresora, ¿no? Y para esto hay señales de alerta. Un niño o niña que no quiere ir a la escuela, ¿no? Que dice, no, ya no quiero ir más, mamá, papá, no quiero, me siento mal, me duele la cabeza todos los días, algo distinto. Cuando tiene actitudes agresivas de un momento a otro, cambios de humor, cuando llega con sus útiles rotos, con la ropa rota, que le han jalado la chompa o alguna de esas cosas, cuando llega incluso con golpes, ¿no? Y dice, ay, no, es que me caí, pero siempre, o se cayó, se golpeó, tal. Entonces hay que estar alerta a eso, tanto en los casos de niños y niñas que están siendo víctimas de algún tipo de violencia, como quienes pueden estar también ejerciendo algún tipo de violencia
el niño o la niña va a tener síntomas de alerta, va a dar ciertas señales, ¿no? Entonces, es importante que los padres y las madres tengan esta información y que también se desarrolle tanto de docentes como de el director o la directora, como de los padres, esta cultura del reporte. Si nos estamos dando cuenta de algo, de que algo está pasando, hay que reportarlo y hay que conversarlo en la escuela. Si ya sabemos que el niño o niña está pasando por algún tipo de violencia, ya sea entre pares o de algún personal de la escuela, es necesario reportarlo en el CICB para que sea atendido a partir de los protocolos que existen. Siempre cuando nuestro hijo, hija o a quien cuidemos nos da una alerta o nos habla de que está pasando por algún tipo de violencia, siempre como mamá, papá, cuidador, cuidadora, tenemos que creerle. Siempre se cree, se acoge y, como tú dices, lo más importante es luego comunicarlo en la escuela, con el tutor, la tutora, el director o la directora. Nosotros, si no hay acceso al portal de CICB, el CICB cuenta también con la línea CICB, que es una línea gratuita, que el número es el 0800-76888, y también tenemos un WhatsApp, que bueno, la mayoría de personas tiene acceso, lo voy a decir también, que es el 9914-10-000. Y otro dato importante es que la estrategia de convivencia escolar está en todas las direcciones regionales de educación a través de los especialistas de convivencia escolar a nivel regional y también en las UGELes. Hay especialistas de convivencia escolar en la UGEL y son personas que están encargadas también de monitorear estos casos de violencia en las escuelas. Entonces, no va a depender solo el director o la directora, también desde el ministerio estamos monitoreando que se atienda, porque al atender un caso de forma oportuna, ayudamos a que tanto, si se trata entre estudiantes, entre pares, de que ni la víctima ni el agresor o la agresora corten con su trayectoria escolar, sino que más bien se repare el caso, ¿no? Y cuando es el caso de que sea una persona adulta, miembro de la escuela, hacia un escolar o una escolar, también de que se tomen las medidas necesarias, ¿no?, para reparar el caso. Bien, en esta secuencia hemos conversado con la especialista Tania Rebollar del Ministerio de Educación sobre convivencia escolar y prevención de la violencia en el aula, a quien agradecemos su presencia. Muchas gracias. En la Escuela del Aire. Regresamos a estudio. Estás escuchando La Escuela del Aire. Ministerio de Educación. Compunche Perú. Gobierno del Perú.